Entonces, primero, más o menos el horizonte parece que está a una altura casi un cuarto, no, entre un tercio y un cuarto. Bueno, lo vamos a poner más o menos a un tercio, por aquí. Bueno, o sea, un tercio del lateral izquierdo, por ahí hacemos la horizontal. Marcamos ahí la línea horizontal. Podemos coger, para hacer bien la horizontal, la esquina del cartabón y a partir de esa referencia hacer la línea horizontal, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos ya el horizonte, colocamos la posición de los bloques. Entonces voy a hacer que caiga dentro del papel. Entonces la perspectiva puede aparecer un poco, que se dice más acelerada, más vista de cerca, pero bueno, eso me es igual. Entonces si por ejemplo la coloco aquí, más o menos habría que ver la inclinación de esa recta de la casa. Bueno, la voy a colocar por ejemplo aquí. Entonces cogería el compás, si quiero hacerlo por puntos de medida, es decir, bueno, pues voy a coger por ejemplo aquí un punto para la referencia del centro de la circunferencia, cojo esta medida y hago un arco, ¿vale? O sea, hasta la fuga, cojo la medida hasta la fuga y hago este arco. De esta manera voy a colocar la fuga del otro lado en el arco, ¿vale? Bueno, entonces más o menos cojo la referencia, viene por aquí centrado, por ejemplo, y tengo, por ejemplo, el primer bloque por aquí. Hacer que más o menos venga hasta aquí. Las medidas las tomo a posteriori, entonces estoy haciendo casi una restitución. Y digo casi, pero no del todo, porque realmente voy a colocar el punto de vista donde quiera, ¿vale? Entonces marco esta otra línea y ya tengo ahí la anchura de ese bloque, ¿no? Bueno, a partir más o menos del punto medio, quizás un poco por encima, pues hago esta otra línea. Y si os fijáis en el dibujo, prácticamente esta medida es igual que esta, ¿no? Entonces trazo ahí otra vertical. Y ahora, pues algo menos que esto nos va a dar la parte de atrás de la casa, que ya sabemos que fuga hacia este punto. Vale. Pues ya hacemos la fuga hacia ese punto. Recordamos que todas las paralelas van a un punto común, que es una fuga, y si esas paralelas son horizontales, siempre van al horizonte, ¿vale? Con lo cual ya tenemos ahí estas dos líneas. También la de arriba va a la misma fuga, por ser paralela a ellas. Pues marco ahí la paralela. Y cojo la referencia más o menos por aquí, es donde se ve que termina. Bueno, por último, si os fijáis aquí más o menos tendría esto más o menos 3 veces ahí en la imagen, pues podría venir por aquí. Vuelvo a coger la referencia del papel abajo para hacerla vertical. Y ya tengo esos dos bloques, ¿vale? Bueno, hago ahora a continuación, está alineado con esto, la continuación de lo que es el suelo, pues ya lo marco. Irá también a la misma fuga, le doy más o menos el mismo grosor. Y tomo la referencia también de esta vertical, ¿no? Esta vertical viene cayendo más o menos, pues un poco a la derecha de esta línea, o sea que la trazaré hasta aquí. Como no estamos midiendo, pues bueno, es con aproximación, ¿no? Bueno, si esto nos queda pequeño, siempre podemos ampliarlo algo. Entonces, bueno, quizás, como vamos a hacer luego el suelo reflectante, le vamos a dar algo más de tamaño por aquí, para que se vea más claro el detalle del suelo. Entonces voy a hacerlo hasta aquí. Fugo hacia la fuga
Le he hecho algo más ancho esto, pero bueno. Y ya tengo el bloque de la parte inferior. Bueno, por último, más o menos localizado por aquí, haría una vertical para hacer ahí un detalle anejo de la casa, ¿no? Entonces, como este bloque fuga también hacia aquí, pues haré el bloque que venga por aquí. Para terminarlo, por ejemplo, en ese punto, hago aquí una línea vertical y ya tengo ese primer prisma. Vale. Bueno, son dos prismas, entonces hago aquí otro fragmento que fuga hacia ese punto y lo mismo aquí. Levanto aquí una vertical. Bueno, entonces, insisto, lo único que interesa en principio es hacer que todas las paralelas vayan a un mismo punto, de un lado y del otro. Y ya voy a concluir aquí este último bloque hasta aquí. Termina aquí, corta ahí al muro. Hacer que suba ligeramente respecto al otro bloque. Con lo cual ya podemos también fugar este pequeño bloque y tenemos el último muro aquí. Vamos a darle esta anchura. Bueno, pues ya tenemos ahí al completo todos los detalles de lo que será la casa, ¿vale? Bueno, por último, medidas de esta casa. Pues bueno, saco este detalle ya. Puedo borrar también el horizonte para que no me interfiera ahí en el dibujo un poco. Y ahora lo único que tengo que hacer es colocar el punto de vista donde quiera, ya que en realidad no me dan nada. ¿Qué significa que lo coloque donde quiera? Pues fijaros, significa esto. En realidad la dirección de las dos líneas de la casa son estas dos, ortogonales, ¿no? Si yo lo coloco más hacia aquí, estoy diciendo que el punto de vista queda más hacia aquí. Si lo coloco más hacia aquí, pues hacia la derecha. ¿Qué pasa? Eso me va a determinar las medidas de la casa, ¿no? Pero yo, en principio, como no sé las medidas, pues lo estoy haciendo poniendo el punto de vista donde quiera. Entonces, una vez que ya coloque el punto de vista, sí que las medidas van a quedar determinadas, ¿no? Vamos a borrar también esta línea y esta de aquí. Bueno, entonces lo coloco, por ejemplo, no lo coloquéis muy descentrado para que no salga distorsionado, entonces mejor colocad el punto de vista siempre por la zona superior. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. ¿Vale? O sea que este es el punto de vista batido y, por tanto, para calcular con precisión el punto de vista necesitaría, pues, por ejemplo, un par de dimensiones ortogonales, por poner un ejemplo. O que me dijeran dónde hay un cuadrado, o una circunferencia, o otro tipo de cosas, ¿no? Es lo que se llama calcular la restitución. Aquí no estamos calculando nada, lo pongo donde quiera, ¿vale? Bueno, una vez que ya lo pongo donde quiera, ahora sí que puedo medir todos los detalles de la casa, ¿no? Entonces estamos haciendo una perspectiva al revés. De la perspectiva sacamos las medidas, ¿vale? Y ahora sí que ya todo está establecido, porque el punto de vista ya me va a definir todo. Entonces marco la línea de tierra también donde quiera, ya que no me dan ese dato, y la voy a colocar alineada con el extremo de la casa. Hago los puntos de medida. Esto el compás no va a dar la medida justo, bueno, pero de este lado sí la da. Bueno. Entonces cojo aquí la distancia AV desde el punto de fuga y hago este arco. Bueno, pues tengo aquí un punto de medida. Como esto es F1, a esto lo llamo M1, ¿vale? Bueno, para que no me interfiera el dibujo puedo bajar el nombre hacia aquí. Y como esto no tengo el tamaño, pues lo que hago es medirlo y pasar la medida hacia aquí, ¿vale? Entonces el tamaño lo mido con la regla. Esto mide 13,6. Entonces coloco aquí 13,6.
y sé que el punto métrico queda aquí. Voy a hacerlo coincidir con esto, o sea que el punto métrico es esto, esta línea. Bueno, ya tengo entonces los dos puntos de medida. Recordad, con el compás hago un arco y ahora sé que este punto de medida me mide las líneas de la derecha o de la izquierda, que alguien me lo diga. Este punto de medida me va a medir las que van hacia esta fuga a la derecha o las que van a medir las de la izquierda. Bueno, me van a medir siempre, como hice este arco, esta fuga me da este métrico, pues este métrico mide lo de esta fuga. Entonces bajo aquí la vertical, bajo aquí la vertical, y ahora ya sé que la medida de este segmento es, cogiendo ahí el punto métrico, es de aquí a aquí, ¿no? Que la medida de la casa es, cogiendo también el punto métrico y alineando aquí con el extremo de la casa, pues es desde este punto, ¿no? Desde este punto hasta este, y así con todos, ¿vale? Con lo cual ya no necesito pues seguir explicando. Por ejemplo, para medirlos de este lado, pues lo mismo. Si quiero saber cuánto mide esto, pues alineo con el métrico y donde me corte aquí ya tengo la medida. Si quiero saber cuánto mide este bloque, pues bueno, este bloque lo traería aquí, traería la línea hasta aquí, bajaría una vertical, ya que necesito sobre el plano este, y el plano este tiene la línea de tierra, tiene aquí la recta. Entonces alineo el punto métrico con ese punto, y ahora sé que desde aquí hasta aquí, bueno, no cogí muy bien, desde aquí hasta aquí es exactamente la medida de este segmento, ¿vale? Y así podría medirlas todas. Bueno, una vez que tengo esto ya completo, ahí ventanas, puertas, entonces ya digo, utilizar un color oscuro para esos detalles. Más o menos esto, veis ahí 4 bloques, pues bueno, dividiréis esto entre 4 y a esa altura vais a poner las puertas y ventanas, ¿no? Entonces la colocáis por aquí y lo mismo aquí. Dibujáis ahí la posición de la ventana, más o menos viene a esta altura, y la puerta pues viene por aquí. Ya digo, por el método anterior podemos saber cuánto mide la puerta ahora. Ahora podríamos medir todo. La puerta la voy a poner desde aquí hasta aquí. Vale. Y así con todo lo demás, ¿vale? Luego tenemos aquí la continuación de la puerta. Y tanto la puerta inferior como la ventana pues están alineadas en una vertical. Entonces más o menos por aquí colocamos la alineación de ambos elementos, ¿no? Esta puerta está alineada y llega, por ejemplo, hasta aquí, con lo cual ya tenemos la anchura de la puerta y la de la ventana va a ser la misma, parece ser. Y vemos que la ventana llega, por ejemplo, más o menos hasta aquí. Bueno, pues ya está prácticamente completo. Podemos tomar las medidas. Bueno, por último le damos los grosores a las ventanas y le damos ya los tonos, ¿no? Entonces, más o menos por aquí también viene la ventana, desde aquí hasta aquí. Y luego la otra más pequeña por aquí. Fugando también hacia esta fuga. Y allí detrás, pues, aunque queda detrás de la arista, la voy a poner más hacia aquí. Y voy a hacer más forma de puerta, para que parezca que ahí hay una puerta. Vale. No el ventanuco que tiene ahí. Bueno, pues ya estaría prácticamente completo. Nos quedaría el bloque este. Entonces, si por ejemplo lo coloco aquí,
que venga por aquí. Entonces coloco también aquí la esquina. Esto debe fugar hacia aquel punto y aquí detrás también. Con lo cual este bloque viene por aquí. Pues aquí la vertical y la fuga hacia F1. Bueno, ahora os diría, ¿habéis sombreado ya? Pues venga, dadle sombras. Recordad que, como veis, esto tiene ligero tono más oscuro que esto. Copiad los oscuros. La clave sería que tuvieran el mismo tono, ¿no? Entonces vamos a darle, por ejemplo, aquí oscuridad para esto. Podríamos borrar la posición del horizonte para que no interfiera en los tonos. Y le empezáis a dar entonces ya el oscuro de todos los detalles. Y por último hacemos un pequeño cálculo de sombras encima, ¿no? Entonces le damos un tono, si queréis, le dais con lápiz. Bueno, ahí debajo habría una puerta, aquí habría otra y varias puertas ahí que nos pasamos. Bueno, entonces la vamos a dibujar. Entonces dibujamos aquí. Vamos a quitar esta línea que está por detrás. Y hacemos la puerta más o menos por donde está por ahí. Entonces, hacemos aquí la vertical, aquí otra vertical. Y donde corta aquí, fugamos. Bueno, lo mismo aquí. Tenemos que esto corta aquí. Ahora fugaríamos hacia ese punto. Corta aquí. Ahora fugaríamos hacia el otro. Hacia F2 y ahora aquí hacia F1 otra vez. Entonces todas las puertas tienen la misma altura, ¿no? Vamos a colocar aquí la última. Entonces, si no habéis dado sombras, empezad ya a darle las sombras lo más parecido posible a lo que está ahí en el dibujo. Bueno, pues venga, dándole sombras. Tenemos este plano, tenemos este otro, tenemos este. La zona de los entrantes será más oscura, este plano también será más oscuro. Todo esto queda de espaldas y esto queda por debajo, también quedará oscuro. Esto también está detrás, por lo tanto todo este tono homogéneo. Un oscuro, intentamos que sea lo más homogéneo posible. Bueno, lo mismo que hicimos aquí, pues también nos sirve para este plano de aquí. Entonces, intentamos no pasarnos de las líneas y hacer una trama lo más regular posible. Bueno, entonces todo este tramo con oscuridad. Venga, dibujando. Hacéis el oscuro para todas las caras paralelas, de manera que tengan el tono lo más parecido posible. Si intentamos ajustar con el tramado, con el sombreado de trazos paralelos, lo más exacto posible, no tenemos luego que andar con la goma. Y si lo hacemos con una mancha lo más sutil posible, sin calcar mucho, también haremos un tono más parecido en todas las caras, ¿no?
Como eso no es fácil, pues se pueden hacer conjunto de líneas cruzadas y entonces intentaremos de esa manera que salga lo más parecido posible. Entonces, líneas cruzadas nos generan por regla general tonos más homogéneos, ¿vale? Entonces, lo mismo para esta cara y lo mismo para la cara de atrás que llegaba hasta aquí. Si podéis abrir un poco una cortina, porque ahora sí que nos estamos quedando aquí sin luz. Vale, gracias. Bueno, recordad que siempre la clave para empezar con las sombras es tonos generales, caras paralelas, pues suelen tener en la luz externa de las casas, en la luz que provoca el sol o incluso la luz difusa cuando no se marca el sol, cuando casi no hay diferencia, pues en zonas que quedan un poco de espaldas a mayor zona de luz, pues hace que todas las caras tengan más o menos la misma sombra, aunque ahí vemos sombras diferenciadas, ¿no? No voy a diferenciar que, por ejemplo, este bloque es más oscuro, lo voy a poner igual que los otros y ya está. Y por último, estos entrantes para los muros también habrá que darles la misma oscuridad. Entonces, esto que tenemos aquí, vamos a ir haciendo también aquí los bloques del grosor del muro, lo marcamos aquí y luego donde corte aquí en la fuga, fugamos hacia ese punto. Y lo mismo para todos los detalles de puertas y ventanas, ¿no? Como esa puerta tiene una especie de espejo, pues tiene ahí un reflejo. Y el reflejo es una simetría, tendría el mismo tamaño, habría que medirlo, ¿no? Pues viene por aquí, corta aquí debajo y debe fugar por aquí, de manera que corta como vemos en este punto, ahí detrás. Bueno, y aquí lo mismo, esto fuga hacia este punto, con lo cual ahora fugará hacia F1. Bueno, pues ese grosor del muro se debe respetar en todas las puertas y ventanas, ¿no? Venga dibujando la casa, que luego voy a ver el acabado. Voy a empezar a valorar los trabajos día a día. Si no, zanganeamos. Entonces, dibujando todos este dibujo. Bueno, una vez que tenemos esto, decíamos que íbamos a, por un lado, hacer el reflejo de estos detalles. Ahí la puerta pues tiene esa línea oscura. En el medio habría que hacer aquí también el reflejo de esto. Y el reflejo de esto para obtenerlo con precisión sobre la puerta. Si os fijáis, esto se refleja ahí detrás, ¿no? Entonces esta misma medida tendría que ponerla a partir de la línea del cristal, por aquí. Entonces aquí donde caiga, tendría que coger esta medida, unirlo con el punto de medida y veo que corta esta medida. La duplico, la uno con el punto de medida que quedaba aquí, o sea que viene aquí. Entonces, como está a esta altura, levanto una vertical y ahora fugo hacia F1. Bueno, pues el reflejo queda aquí detrás. O sea que el reflejo de este suelo queda ahí detrás.
Bueno, y por último, el reflejo de todos los elementos, pues tenemos el reflejo de esto, pues será la continuación de la vertical, ¿vale? El reflejo de esto, lo mismo, y así con todo. Aquí igual. Y la línea esta, pues también. Esta línea igual. Este oscuro se reflejará hacia abajo. Esta línea también, etcétera. Bueno, pues ya tenemos los reflejos de todos los elementos. Bueno, pues ahora por último ya vamos a darle los oscuros. Bueno, los oscuros de las ventanas. Entonces damos aquí el grosor del muro, fugamos hacia aquí y fugamos ahora hacia ese otro punto. Vale. Bueno, vamos a poner algo debajo ya que estos rotuladores manchan mucho. Bueno, entonces insisto, una de las cosas que se va a ver bien en el dibujo es que el sombreado sea homogéneo, si en la imagen original también lo tiene, o sea que tenga el oscuro lo más parecido posible en todo el dibujo. O sea, darle el valor de cada tono. Vale. Bueno, entonces decía que ahí los cristales funcionan como espejos y por tanto reflejan exactamente lo mismo que tenemos ahí. O sea, si esto tiene cierto grosor, pues ese grosor aparece ahí reflejado. Las fugas también se mantienen en los reflejos. Y lo mismo con todo. Vale. Aquí vamos a darle también el grosor del muro. Y aquí igual. Dejándonos ver aquí la parte superior. Bueno, aunque es algo oscuro, le vamos a dar igual si tenéis un rotulador. Entonces vamos a poner esos oscuros, pues por ejemplo por aquí, ahí no llega la luz. Estos rotuladores, lo malo también que se extiende bastante, pero bueno, también podemos ir rápido con ellos. Hacer aquí también esto, aquí este oscuro. Lo mismo por ejemplo aquí. Aquí igual, fijaros que el reflejo tiene más intensidad que lo que es el tono de la puerta, ¿vale? Bueno, por último, una vez ya que tenemos esos tonos, vamos a proyectar las sombras. Fijaros que podríamos hacer, tal y como está ahí, aunque apenas se insinúa, que esto proyectara, aunque también podemos no calcular las sombras, ¿no? Pero bueno, si las calculáramos de forma sencilla, podríamos hacer que todos los planos, todos los rayos fueran paralelos al plano de cuadro, así de manera que cualquier segmento produciría su sombra
horizontal, ¿no? Entonces la sombra de este punto, por ejemplo, caería aquí. Vamos a remarcar esta línea. Aquí sería irregular. Entonces la sombra de este punto caería aquí. La sombra de este punto, pues lo mismo. Un triángulo que tenga esta línea paralela. Vamos a hacer, por ejemplo, esta dirección así. O sea que todos los triángulos, todas las líneas solares aparecen en el dibujo paralelas. Así es mucho más rápido el dibujo. Entonces hago esta línea, hago aquí una paralela, hago aquí una horizontal. Aunque realmente ya a partir de este punto va a ser una paralela, ¿no? O sea que aquí proyecta en el suelo esta sombra, ¿no? Y ahora esto hacemos lo mismo. A partir de este punto hago una horizontal y otra vez hago esta misma dirección. Recordamos que esa es la dirección del rayo. Entonces esta dirección la coloco aquí arriba, con lo cual la sombra de la casa viene hasta aquí. O sea que esta sería la forma más fácil de hacer la sombra. La sombra de esta será una paralela e irá hacia aquí. La sombra ahora aquí una paralela vendrá hacia aquí. O sea que la sombra de este segmento es esto. Bueno, esto nos daría la sombra de esto, pero luego aquello fuga hacia aquel punto, o sea que habría que fugar hacia aquel punto y ahí tenemos ya la sombra de esto. Esto haríamos lo mismo aquí donde cayera y luego la sombra de esta será una paralela que va hacia ese punto y otra vez la fuga hacia allá. O sea que esta sería la sombra en principio que cae sobre el suelo. Y esto que hemos hecho aquí tan recortado también se podría hacer de este lado. O sea, tenemos este triángulo viene por aquí en horizontal, viene por aquí, corta aquí, por lo tanto todo esto queda en sombra. Si no queremos calcular sombras, lo hacemos indefinido y ya está. Esto también vendría por aquí, proyectaría aquí, caería aquí. Con lo cual la sombra de esta línea vendría hasta aquí. Pero bueno, ya digo, si no queremos, hacemos así una sombra difusa y ya está. Aquí no va a caer porque es el reflejo. Entonces marcaríamos esto. Aquí lo mismo, hacemos la horizontal, la vertical. Y ahora esto cae aquí, entonces este punto habría que unirlo con este de aquí. O sea que nos quedaría este triángulo. Si no queremos calcular, lo hacemos difuso y fuera. Lo que está claro es que lo normal es que proyecte sombras sobre la cara contigua, ¿no? Y lo mismo aquí todo. Que los entrantes vayan más oscuros. Y lo mismo aquí. Y luego que los oscuros pues se reflejen ahora todos con intensidad, tal y como están ahí, sobre todo por la parte superior. Bueno, pues ya una vez hecho esto, remarcamos las líneas del dibujo, el reflejo, también aquí. Toda esta sería zona de oscuridad también. Y esto también se refleja con oscuridad. Lo normal es que cuando hay un reflejo, ahí no se ve porque no hay reflejo, pues esto coja algo de oscuridad en la parte anterior, ¿no? Ya que aquí está reflejando la parte de la casa. Entonces va a tener más oscuridad por la parte anterior que por esta parte, ¿no? Ya que esa es zona de luz. Si aquí oscurecemos un poco toda la puerta, pues todo se vendrá también oscuro hacia abajo. Fijaros en la intensidad de ese oscuro, aquí debajo del bloque, huecos con oscuridad. Y este oscuro también se proyecta debajo. Venga dibujando. A ver, que hay gente que no está dibujando. Bueno, intensificación de tonos. Intentamos que sean acordes ahí, tal y como están ahí. Proyectamos las sombras, proyectamos también aquí sobre el suelo, ya que era reflectante. Esta zona de oscuridad se debe proyectar también. Todo por aquí, hacia abajo. Remarcamos líneas
y vamos marcando cuantas más, pues mejor. Copiamos oscuros, un reflejo para la puerta, detalle para la puerta. Venga, el que lo haga más real que yo le pongo un punto más. En la nota del examen. Más para eso no hace falta mucho. Bueno, fijaros que las ventanas reflejan también lo que es el paisaje y lo normal es que el paisaje, este es el horizonte, entonces el oscuro del paisaje debe llegar hasta aquí. O sea que este oscuro refleja el paisaje y esto refleja este suelo, ¿no? O sea que el paisaje viene reflejado hasta aquí. Porque tiene exactamente ese tamaño, ¿no? O sea que debe llegar hasta ahí. El oscuro este lo marcamos más al principio. Damos un tono más oscuro aquí por el centro y lo mismo aquí. Lo mismo por aquí. Bueno, esto se ancheó mucho, pero bueno. Este oscuro se debe reflejar hacia abajo también. Como el lápiz para dar los oscuros seguramente no llega, pues bueno, podéis utilizar el bolígrafo, ya que así hacéis mayor contraste. Bueno, normalmente la sombra que proyecta suele ser más oscura, ahí no se ve porque el paisaje está así en otro, pero esto suele ser más oscuro siempre que el tono de la casa, ¿no? O sea que esto podríamos afianzar y como el terreno es irregular, aquí podemos hacerlo también irregular, sabiendo ya también que lo que está justo al lado de la casa sería más oscuro que el final. Bueno, entonces ya lo marcamos todo por aquí. También podemos dar más contraste aquí.
Si damos más contraste en la casa, vamos a sacar más luz en lo que es el suelo, por ejemplo. O también, por ejemplo, más contraste por aquí. Luego, claro, habrá que darle con la goma. Si le damos con el difumino es fácil que se nos vaya la línea, ¿no? Pero siempre podemos definir aquí un poco, incluso con bolígrafo, con lo cual se percibe más como perfectamente definidas las líneas, ¿no? Le podemos dar el toque con boli. Lo mismo aquí. Bueno, esto proyectaría también su sombra por aquí en este detalle y por supuesto esta parte. Y el entrante ahí más oscuro. Remarcamos alguna línea por ahí más. Bueno, para concluir, recordad los detalles de los entrantes de muros, más oscuridad, las zonas al lado de la luz, más oscuridad para dar luz, las intersecciones ahí de muros, que son aristas entre dos muros, también más oscuridad, las líneas al lado de zonas de luz, más oscuridad, lo mismo aquí. Los entrantes para el bloque de atrás, como queda ahí en ese entrante, también más oscuridad. Y así podemos cada vez ir ajustando más los tonos, ¿no? Los efectos de reflejo como continuación de esas verticales. Lo mismo, por ejemplo, para esta línea. Los oscuros de los reflejos se van perdiendo cada vez más. Al principio son muy intensos, pero luego se pierden. El oscuro este es más intenso por el efecto de lo que decíamos, el muro este que refleja algo de luz hacia arriba. Aquí podemos ver más oscuridad y entonces sacaremos luz ahí. Aquí podemos coger más luz. Aquí podríamos dar más oscuridad para separar de la zona del fondo. Aquí igual. Lo mismo para el entrante. Esto debe ir hasta este punto. No nos interesaba, como no calculamos, aquí tampoco calculamos, no nos interesaba mucho hacer el cálculo, sino mostrar sobre todo lo oscuro en las zonas interiores. Y más oscuro también ahí en los entrantes de las partes superiores.
y toda esta zona de atrás también, como queda por allí detrás, se puede oscurecer y así la alejamos de este primer bloque, ¿no? Que todo esto iría más oscuro que esto, ¿no? Podemos definir algún detalle más y lo mismo aquí. Bueno, pues lo vamos a dar por terminado. Representad al final lo que decía, hacer que el suelo parezca algo reflectante, prolongando las líneas hacia abajo, ¿no? O sea que todos estos oscuros vengan hacia abajo y se vaya perdiendo ese oscuro hacia ahí. Vale. Recordad que el reflejo de esto pues es más oscuro, tal y como aparece ahí, aunque ahí, bueno, ni se define uno ni se define el otro, pero bueno. Y que todo esto, bueno, lo podríamos poner más oscuro. Y también se reflejaría ahí enfrente todo eso. El bloque, la puerta, etc. Y este bloque que puse aquí también se reflejaría aquí en la otra puerta, aquí detrás. O sea que ahí iría, claro, sería esto. Sería la puerta esta, en la puerta del reflejo de el muro este de aquí. Eso quiere decir que el oscuro vendría por detrás. Bueno.